Muy bien, hermanos, pues vamos ahora en la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos y en el capítulo 1. Hemos estado leyendo los distintos, las dos últimas semanas en los versículos del 1 al 11. Y vamos a leer ahora en el mismo capítulo 1, sí, pero los versículos del 9 al 11. Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió, y lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pues en las dos últimas semanas hemos estado considerando este pasaje, sobre todo en la cuestión del bautismo del Espíritu Santo y del poder, la promesa de poder que el Señor nos da en versículos previos. Y lo hemos estado considerando sobre todo desde el punto de vista del creyente individual. Y entonces hemos estado viendo lo que significa el bautismo del Espíritu, que en definitiva, en una palabra, significa recibir al Espíritu Santo, y recibiendo al Espíritu Santo también todos los beneficios de la salvación de Cristo. Y esto en cuanto al creyente individual. Queda, por supuesto, también ver el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en forma visible como lenguas de fuego, en cumplimiento, según el mismo apóstol Pedro, de la profecía del profeta Joel. Entonces, esto ya veremos el significado de este acontecimiento tan importante, que tiene que ver sobre todo, no tanto ya con el creyente individual, sino con la Iglesia, la venida del Espíritu Santo con poder a la Iglesia. Ya veremos esto, Dios mediante, esperemos que sí. Y ahora, pues, esto ya hemos dicho, el capítulo 2. El día de Pentecostés, se puede decir, ¿no? Es el capítulo 2. Y antes, pues, está este capítulo 1 y estos versículos que hemos leído acerca de la ascensión del Señor Jesucristo. De la ascensión del Señor Jesucristo. Si me dijeran en qué día del calendario litúrgico cae la fiesta de la Ascensión, tendré que decir que no lo sé. No sabría decir exactamente cuál es la fecha de la Ascensión, y esto sin duda es porque nosotros como Iglesia no guardamos el año litúrgico y las fechas, digamos, tradicionalmente asignadas a cada cosa, porque es algo que no sé, el Señor no ha establecido su santa palabra y por lo tanto no es necesario. Sé que está la fecha de la ascensión de la Virgen, eso sí, que como cae en medio del mes de agosto, el día 15 de agosto, y es el mes de vacaciones, parece como si estuviera hecho a propósito, pues entonces es más fácil de recordar. Pero esto es un problema más bien del catolicismo romano, que haya puesto la ascensión de la Virgen, ¿no?, para, digamos, compensar, ¿no?, o para, mejor dicho, igualar, ¿no?, la Virgen con Jesús. Si Jesús tiene su ascensión, pues entonces la Virgen, según ellos, también ha de tener ascensión, de la cual la Biblia no dice ni media palabra, ¿no? Nada, absolutamente nada. Bueno, pues entonces, dicho esto, pues hemos también de decir que la ascensión, la doctrina de la ascensión, es una de las menos, se puede decir, conocidas, de las que menos se presta atención, ¿no? Estoy diciendo en un sentido general, en el mundo evangélico.
la doctrina de la ascensión es de las menos tratadas, consideradas y que representan menos, por lo tanto, para nuestra fe. Y esto, por supuesto, tiene también después resultados para nosotros como creyentes y como iglesia. El vivir de espaldas a la ascensión, por lo menos no ser consciente de ella y no ser consciente sobre todo de lo que ella significa y representa para nosotros, de lo que ella ha traído para nosotros, la ascensión de Cristo para nuestra vida. Y por supuesto que ha traído pues grandes beneficios espirituales y en cuanto a la salvación, y es lo que vamos a estar con la ayuda del Señor considerando a partir de estos versículos, en estos versículos y a partir de estos versículos. Pero primeramente pues vemos estos versículos, sí, en el versículo del 9 al 11 que hemos leído. Considerar entonces lo que hemos estado leyendo, ¿no? Lo que aquí mismo se nos dice de esta ascensión, antes de ampliar nuestra perspectiva en lo que se nos dice en el resto de las Escrituras. Y se nos dice que después de haber dicho Jesús estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los discípulos, fue alzado y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Fue alzado Jesús de entre ellos y entonces dice que una nube lo recibió y fue oculto de sus ojos, con lo cual él entró en el cielo. Versículo 11 dice este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo. Entonces vemos, la ascensión es este momento en el que fue tomado arriba y entró Jesús a la vista de ellos, entró al cielo. Entonces, entró a la vista de ellos significa que entró corporalmente, que pudieron ver el cuerpo de Jesús. No es entonces como un espíritu, un ángel, etcétera, que no tiene cuerpo. Lo vieron porque entró en el cielo, pues corporalmente. Eso sí, no vieron el cómo, ni tampoco pudieron ver ni vislumbrar algún agujerito o algún espacio por el cual mirar al cielo. No pudieron hacer esto porque hubo una nube que lo cubrió a Jesús. Así no pudieron ver el momento en el que entraba en el cielo o ver algo del cielo. Una nube que podemos decir que es la nube de gloria que encontramos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. La palabra que muchas veces se nombra, la Shekinah, es el nombre hebreo que encontramos en el Antiguo Testamento. Es, por ejemplo, la nube con la cual Dios guió a Israel en su salida de Egipto, o es la nube de gloria que llenó el templo de Jerusalén cuando Salomón construyó e inauguró el templo, o es la nube de gloria que también apareció en el monte de la transfiguración y se oyó también la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces es la nube de gloria, que es una manifestación también visible de Dios, de la presencia de Dios, aunque Dios no estaba, esencialmente presente ahí. Es una manifestación. Ocultó a Jesús de la vista de los discípulos, acordándonos también del pasaje de Éxodo, cuando Moisés está en el Sinaí y pide ver la gloria de Dios. Y entonces se le pone, Dios le responde que se ocultará y pasará toda su gloria delante de él y lo verá, por así decirlo, cuando haya pasado de espaldas, porque dice: no me verá el hombre y vivirá. Y esto es algo a tener en cuenta, porque aunque los creyentes
tenemos esta comunión con el Señor, pero no podemos entrar a mirar, a ver en el secreto de Dios. No podemos entrar a ver en la morada de Dios. Nos dice Pablo en 1 Timoteo que Dios mora en la luz inaccesible. Esto nos habla de la santidad de Dios, de su distancia infinita sobre toda la creación. Ahí está esta separación por el mismo hecho de que Él es Dios, de que Él es el Dios infinito y eterno entre Dios y todo lo creado que es finito y ha tenido una creación en el tiempo. Entonces vemos aquí, por así decirlo, se está protegiendo la santidad de Dios, se está pues recordando a primeramente los discípulos y a los hombres, ¿no?, que aunque conocemos realmente a Dios, pero Dios está en el cielo y nosotros bajo la tierra. De esto se derivan muchas aplicaciones, pero, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 5 se nos dice que Dios está en los cielos, nosotros en la tierra, por lo tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras cuando oras a Dios. No multipliquéis palabras, ¿no?, como los gentiles que no conocen a Dios, que piensan que por su mucha palabrería van a ser oídos, etcétera, etcétera. Y esto también, en cuanto nos acercamos al Señor, hemos de tener siempre presente el sentido de su trascendencia, es decir, que Dios siempre está más allá, que Él está por encima de nosotros, que Él está por encima del universo. Y esto nos tiene que llevar entonces a esta reverencia, de estar en su santa presencia. Bien, pues Él, Señor Jesús, fue alzado a la vista de ellos, tal como hemos estado viendo, y esto también vemos que es algo parecido, lo estuvimos considerando hace unas par de semanas, al pasaje cuando Elías fue tomado también vivo y en un torbellino y entró en el cielo. Y leemos entonces en 2 de Reyes capítulo 2 y versículo 11 esto mismo, vemos el gran parecido con este pasaje. 2 de Reyes capítulo 2 y versículo 11 dice que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces vemos aquí es un precedente de la ascensión de Jesús en el Antiguo Testamento. Se puede decir que Elías aquí era un tipo de Jesús. A veces es difícil ver los tipos, si realmente era un tipo o es más bien una analogía o una comparación que nosotros podemos hacer. Pero podemos decir que este sí era un tipo. ¿Por qué? Pues porque él fue llevado arriba en el cielo y entró en el cielo por este torbellino, ¿no? Mientras aquí en Jesús tenemos la nube de gloria que impidió verlo. Y también, sobre todo, vemos aquí de la misma manera que aquí en 2 de Reyes, Eliseo iba a recibir una doble porción del Espíritu Santo, porque él pudo ver a Elías entrar en el cielo. Pues de la misma manera lo encontramos aquí en el libro de los Hechos, porque Jesús había prometido también la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia que vendría después de la ascensión y que se cumpliría en el día de Pentecostés. Entonces vemos que eso es lo que ocurrió, porque Jesús ascendió a los cielos, después el Espíritu Santo nos es derramado y nos es dado por el Padre y por su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es lo que vamos ahora a ver a continuación en cuanto a una perspectiva un poco más amplia de la palabra acerca de la
de la ascensión del Señor Jesucristo. Comenzando pues por el punto de que Él entró corporalmente en el cielo. Y se nos dice que de la misma manera que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Como el Señor Jesús entró corporalmente al cielo y los hombres lo verán, así de la misma manera se nos dice en 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, vendrá el Señor Jesús y todo ojo lo verá corporalmente, venir en las nubes del cielo con los santos ángeles y pues en busca de su iglesia, y seremos tomados para estar con Él para siempre. Pero el punto es que Jesús ha entrado corporalmente con su cuerpo humano en el cielo, y que está en el cielo, en la presencia del Padre mismo, en su humanidad, por lo tanto también con su cuerpo humano, glorificado sí, como vemos en Apocalipsis, pero su cuerpo humano. Y esto es un punto también a tener en cuenta, porque Jesús, sí, Él es Dios. Y como Dios, Él está en todas partes. Él es omnipresente. En su naturaleza divina, Jesús está siempre por todas partes. Y siempre lo ha estado. Y nunca puede dejar de estarlo. Ahora bien, en su humanidad no es así. Cuando Jesús estaba sobre la tierra en su estado de humillación, pues su cuerpo estaba en el lugar donde Jesús residía, y en el lugar donde Él dormía, y en la casa donde Él estaba alojado. Su cuerpo no estaba en todas partes. Pues de igual manera, ahora que está Él en el cielo, su cuerpo glorificado no es omnipresente. Él está a la diestra del Padre, en el cielo. Es decir que esto se puede ver también claramente en las Escrituras, porque Jesús nos dice en Mateo 28 que Él ha recibido del Padre todo poder, toda autoridad. Capítulo 28 de Mateo, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, dice. Y en el versículo 20 dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esto lo dice Jesús, estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Y esto Él lo dice, es su naturaleza divina. Y esto no está, por lo tanto, tampoco separado del Espíritu Santo, que es la presencia de Cristo, como también hemos estado viendo en las últimas semanas. Entonces, Cristo en su naturaleza divina, Él está en todas partes. Él en su naturaleza divina está de una manera muy especial con los cristianos. Pero vemos aquí, por otra parte, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, y ahí leemos en el versículo 23 que porque por ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces vemos estar con Cristo. Ya estamos con Cristo. Él está con nosotros todos los días, en su naturaleza divina, por el Espíritu Santo también. Pero estar con Cristo, de esta manera, poder estar personalmente con Cristo, en el cielo, juntamente a Él, y su cuerpo glorificado, eso es en el cielo. Mientras estamos en la tierra, estamos ausentes del Señor. Nos dice también Pablo en 2 de Corintios. Así pues, vemos que es algo importante, porque el cuerpo de Cristo, su cuerpo,
su cuerpo glorificado en el cielo, no se ha vuelto omnipresente. Y esto es algo a tener en cuenta también en cuanto a la Cena del Señor, que es lo que vamos a tener la semana siguiente, porque es la base, ¿no?, del catolicismo romano y también de los luteranos para hablar de la Cena del Señor, de la presencia del cuerpo de Cristo, sustancialmente, de la sustancia del cuerpo de Cristo, ¿no?, en la Cena del Señor. Nosotros decimos que está Cristo que se presente, pero de una manera espiritual, no corporal. Y claro, para que eso pueda ser así, para que el cuerpo de Cristo pueda estar a la vez en todos los lugares que se celebre la Cena del Señor, obviamente tiene que ser omnipresente, se tiene que, por así decirlo, la naturaleza humana de Cristo tiene que llegar a ser divina. Y bien, si es así, entonces la naturaleza humana de Cristo se pierde por el camino y solamente queda una sola naturaleza, la divina. Y es lo que ocurre con estas teologías. Entonces es algo a tener en cuenta. Este punto conviene tenerlo en cuenta. El cuerpo del Señor Jesucristo ciertamente está glorificado, pero mantiene su corporalidad en el cielo, a la presencia del Padre. Por otra parte, ¿qué más decir en cuanto a su significado para nosotros? Pues fijarnos que la ascensión está por un lado entre la muerte y resurrección de Cristo por un lado y el envío del Espíritu Santo en Pentecostés por otro. La ascensión, por lo tanto, está entre el estado de humillación de Cristo y el estado de glorificación de Cristo. Se puede decir el punto que cambia el uno del otro. Y pues, quedándonos con lo primero, la ascensión es el acontecimiento entre la muerte y resurrección de Cristo y el envío del Espíritu Santo. Entonces es el punto intermedio y de conexión, pues, entre la redención, la salvación realizada de Cristo en la muerte y resurrección suya y la redención aplicada a nosotros por el Espíritu Santo, por el envío del Espíritu Santo a nosotros. Vemos, la ascensión está entre la muerte y resurrección de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo, entre la redención completa, cumplida de Jesucristo en la muerte y resurrección y la redención aplicada por el Espíritu Santo. Y esto es algo a tener muy en cuenta porque normalmente los evangélicos siempre hemos hecho mucho énfasis y con razón en la muerte de Jesús, su sacrificio, menos en su resurrección, pero también, ¿no? Menos en su resurrección, pero en la muerte de Jesús sí como sacrificio por nuestros pecados, con razón, ¿no? Se hace una énfasis con razón. Menos en cuanto a la resurrección, pero no tanto en cuanto a la ascensión, como decía. La ascensión es un punto débil, y no solamente la ascensión, sino también el estado de glorificación de Cristo. El estado de glorificación de Cristo no lo tenemos muy a la vista. Entonces es muy importante porque lo que da lugar a la ascensión es que Jesucristo entra en el cielo como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110. ¿Qué es esto? Nuestro Rey y sumo sacerdote en el cielo. En su, por supuesto, naturaleza divina, que nunca ha prescindido de ella, pero también con la
humanidad que Él tomó para sí, que Él asumió para sí. El cuerpo también humano de Jesucristo glorificado. Y Él está reinando como Dios hombre en el cielo. Él reinando en el cielo como Dios hombre, Jesucristo. Es decir, que también está su naturaleza humana allí. Y entonces vemos, es el reinado también de su humanidad glorificada. Como dice Hebreos capítulo 1, que es todo un tratado condensado en muy pocas palabras, un tratado teológico, pues tremendo, en estas breves palabras, en estos muy pocos versículos, cuando dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Vemos la humanidad divina de Jesucristo, que ya estuvo preexistente y tomó parte en la creación, y dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando por tanto de su divinidad, de la divinidad de Cristo, eterna, que nunca ha dejado de ser, que es a la vez Dios y a la vez es la segunda persona de la Trinidad, es Dios siempre, pero también como persona divina es distinta de la persona divina del Padre. Por eso dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Está aquí hablando, por lo tanto, de la providencia que mantiene Cristo, la providencia, el gobierno providencial por su palabra poderosa, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Está hablando, por lo tanto, de la muerte y resurrección de Cristo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior a los ángeles, cuanto que ha heredado más excelente nombre que ellos, mucho más excelente nombre que los ángeles, mucho más excelente nombre que los arcángeles, que los serafines, que con todo lo excelente que ellos son, pues son muy inferiores a la gloria del Dios hombre Jesucristo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, en el cielo. Y allí Él, pues, es Jesucristo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Él sigue sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Él gobierna los cielos y la tierra por su providencia, y por su poder también lo lleva a cabo. Él, Jesucristo, gobierna todos los asuntos de los hombres. Él gobierna todos los asuntos de las naciones. Él gobierna sobre todas las cosas. Como dice, pues, en la frase del célebre pastor y teólogo Abraham Kuyper, no hay ni un solo centímetro cuadrado o milímetro del universo que Jesucristo no puede decir, es mío. No puede decir es mío, todo es suyo. Él gobierna sobre todos. Y esto es pues, muy diferente a la visión que muchos tienen del Señor Jesucristo como un simple hombre, pescador, profeta, un buen maestro de religión, un buen pacifista, etcétera, etcétera, que vivió como hombre y ya está. Y que nosotros los hombres tenemos que tratar de imitar, tratar de seguir, tratar de poner por nuestras buenas intenciones las enseñanzas, por ejemplo, del Sermón del Monte, o seguir su buen ejemplo para ser buenas personas y que de esa manera la sociedad vaya mejor. La visión, pues, de los liberales, o la visión también de muchos, ¿no? Pues sí, Jesús hizo milagros y yo también voy a hacer milagros como Él. Él evangelizó, pues yo también voy a evangelizar como Él, como un modelo en el ministerio y del servicio y de la evangelización. Y bien, es bueno tener a Jesús como modelo de todas nuestras cosas, y de ser nuestro dechado, nuestro ejemplo. Pero esto es la cuestión, que Jesucristo es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el Dios exaltado. Él es el Dios que gobierna por su providencia el universo y las naciones, por supuesto. Por eso el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que gobierna y dirige las naciones con su cetro y con su vara.
¿Qué nos dice el Salmo? El segundo. Y esta es la visión que falta, por supuesto, de ver a Jesús en su gloria divina, a la diestra de la majestad de las alturas. Pero de una manera muy concreta y muy especial, Él es nuestro Rey. Él es nuestra cabeza. Él es el que gobierna los creyentes y la Iglesia por su palabra y el Espíritu Santo que nos ha enviado. Y nos dice esto, por ejemplo, Pablo en Colosenses capítulo 1. También, pues en el versículo 16 nos dice de su naturaleza divina que Él también participó en la creación. Colosenses 1:16, por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Lo mismo que Pablo dice en Hebreos 1. Y añade, Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía. Él es nuestra cabeza. Como también leemos lo mismo en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. La fuerza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Él es la cabeza sobre la Iglesia. Él es nuestro Rey. Él es la única cabeza. No comparte esa potestad con ningún otro, mucho menos hombre. Nadie puede decir yo soy la cabeza de la Iglesia Universal, porque la cabeza de la Iglesia Universal es solo Cristo. Y ser la cabeza de la Iglesia significa que Él es el Rey de la Iglesia, que la gobierna y la dirige. Y esto, pues, si queremos verlo también, es lo que dice la Escritura cuando habla de Dios como nuestro pastor, o de Jesús como nuestro pastor. Porque cuando en el Antiguo Testamento, en los Salmos o en otros lugares, habla de los reyes como pastor. Cuando leemos el Salmo 23 y todo lo que Dios es por nosotros, vemos ahí está hablándonos de las cosas que Dios, que Jesús hace por nosotros como Rey. Como Rey, Él nos cuida. Como Rey, Él nos protege. Como Rey, Él nos guía. Como Rey, Él pues nos gobierna y nos dirige. Entonces no es solamente un gobierno, y lo digo con reverencia del ordeno y mando, porque es el Señor Jesucristo y tiene la autoridad para hacerlo, pero es también de esta manera como Él nos guía y es como Él nos protege y refresca nuestra alma. Él es nuestra cabeza y nuestro Rey, nuestro buen pastor. Y Él es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nuestro Rey y sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, Él entró en el cielo después de haber hecho, como hemos visto en Hebreos, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados. Él entregó su vida en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y entonces,
habiendo hecho esto, ha entrado en el cielo para ser nuestro sumo sacerdote. Y si buscamos también paralelos o tipos en el Antiguo Testamento, claramente vamos a ir a Levítico 16 cuando habla del día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote, después de haber sacrificado el animal, el cordero, para la expiación de los pecados del pueblo, entra una vez al año en el lugar santísimo, después de haber hecho el sacrificio con la sangre de la víctima. Y así leemos entonces esto mismo de su cumplimiento en Jesucristo de este tipo en Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Hebreos 8 y versículo 1 dice: así que el punto principal de lo dicho es: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y en el capítulo 9, versículos 6 y 7, está desarrollando esto mismo. Está comparando el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento con el templo celestial en los cielos. Y dice en el capítulo 9, versículos 6 y 7, cuando todas estas cosas así se ordenaron, los sacerdotes siempre entraban en el primer tabernáculo para hacer los oficios del culto, pero en el segundo tabernáculo, en el lugar santo de los santos, en el lugar santísimo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y esto, como digo, es el tipo de nuestro Señor Jesucristo, que tras la ascensión entra en el santuario celestial, versículo 11. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, esto es, no de esta creación, el tabernáculo es el templo celestial, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, no como los sumos sacerdotes de antaño, que tenían que entrar una vez cada año, sino una vez y para siempre. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo, pues, presentado su sacrificio, y su sacrificio siendo eficaz. Su sacrificio siendo la redención realizada, cumplida de lo que habíamos hablado. Pues ahora Él entra para que se haga eficaz, para que se haga efectiva en aquellos por los cuales Él vino a morir. Esto es lo que leemos también en el versículo 14, de la eficacia en nosotros, de su sacrificio, gracias a su ascensión. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. La ascensión de Jesucristo, por lo tanto, es lo que va a traer eficacia a todas las promesas de Dios. Las promesas del nuevo pacto es lo que va a realizarlas, a permitir su realización en nosotros. No solamente permitir, sino llevarlo a cabo, efectivamente. Y ese es lo que leemos pues también en el capítulo 9. Las promesas del nuevo pacto en los versículos 15 al 17. Era necesario para que viniera este nuevo pacto y sus promesas, que leemos en el capítulo 8 y en el capítulo 10, las promesas del nuevo pacto, era necesario la muerte del testador. Y era necesario, por lo tanto, que después se entrara en el cielo. Leemos en el capítulo 9, versículos 15 al 17. Por esto es mediador del Nuevo Testamento, o no nuevo pacto, es la misma palabra, y a veces se traduce como testamento o como pacto, pero como aquí está hablando de la muerte de Jesucristo, el contexto tiende más bien a hablar del testamento. Es mediador del Nuevo Testamento para que, interviniendo la muerte de Cristo, por supuesto, para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, la promesa del nuevo pacto, la promesa del pacto de la gracia.
porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento, vemos, con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso ni aún el primero fue consagrado sin sangre. Y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, fue por lo tanto también consagrado con la sangre de Cristo. Y podemos decir en base al versículo 17 que entró en validez el Nuevo Testamento, fue confirmado el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, por la sangre, por el sacrificio de Cristo, una vez Él ha entrado en los cielos. Por lo cual vemos que era necesario que entrara en los cielos. De la misma manera que era necesario que el Señor Jesucristo muriera, porque si no, estaríamos todavía en nuestros pecados. Y nuestros pecados clamarían castigo y condenación de parte de Dios. De la misma manera que era necesaria su resurrección, porque dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, 1 Corintios 15, vana es vuestra fe, estáis todavía en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue entregado por vuestros pecados y resucitado para vuestra justificación. Era necesario que Él resucitase de los muertos para nuestra salvación. Pues de la misma manera era necesario para nuestra salvación que ascendiera a los cielos. Era necesario, porque es lo que iba a traer todo lo demás. Era lo que iba a traer el aluvión con el Espíritu Santo de la promesa sobre nuestra vida, la redención plena y realizada de Cristo, personalizada para nosotros por el Espíritu Santo de la promesa que fue prometido. Y esto es algo pues tan importante, hermanos. Como por último también saber, y con esto ya acabamos, que Cristo está en el cielo, en cuerpo humano glorificado, que es, digamos, la primicia de nuestros cuerpos que han de estar glorificados un día. Él ya lo está. De la misma manera que leemos en Hebreos capítulo 2 y versículo 14, en cuanto a Cristo en su estado de humillación, en su vida terrenal, dice, cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y de sangre, para destruir por medio de la muerte el que tenía imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesucristo participó de la naturaleza humana, Jesucristo participó del cuerpo y de la sangre, para redimir por medio de su sangre y también de su cuerpo, vemos, a los que estaban sujetos al diablo y la condenación. Bien, pues ahora Él está en los cielos, en su naturaleza humana glorificada. Y hermanos, qué bueno es saber que Él está allí como nuestras primicias y nuestra cabeza, y lo que Él vive allí, por así decirlo, es lo que después nosotros también vamos a vivir cuando seamos glorificados. Es de esta manera que en Efesios leemos capítulo 2 y versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De la misma manera que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, dice aquí, fijémonos que si la Biblia no lo dijera sería algo realmente increíble, que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Y eso por qué? Me diréis, porque estamos sentados aquí, cada uno en su silla. ¿Por qué? Pues porque estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Él está en el cielo y Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, entonces nosotros, unidos a Cristo por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo, nosotros también ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, nuestra cabeza. Nosotros ya estamos juntamente con Cristo sentados en los cielos, porque Él, nuestra cabeza, ya lo está. Y esto es el anticipo de nuestra bienaventuranza sin fin. Por eso, hermanos, tenemos de qué estar meditando y de qué dar la gloria a Dios y de qué dar al Señor las gracias. Que
gran maravilla es esto, que tengamos a Jesucristo como nuestra cabeza, nosotros su cuerpo, y de esta manera nosotros estamos en Cristo, en el cielo, ¿no? En Cristo. Por eso, pues, podemos después apreciar en toda su grandeza estas palabras del Salmo 73, cuando dice: versículo 25, vamos a leer el 24 también: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Después de esta vida, me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tenemos en los cielos? A nuestro Señor Jesucristo, entregado por nosotros. Pero Él en los cielos está, pues, como nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote, a nuestro favor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Como tenemos a nuestro Señor Jesucristo en los cielos, por nosotros, a favor de nosotros, podemos entonces nosotros, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué maravilla, hermanos, pues, que Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey, esté en los cielos por nosotros. Y así, pues nosotros también seremos manifestados juntamente con Él, como Él, en su regreso, en alma y en cuerpo glorificado también. Que así sea, pues el Señor bendiga su santa palabra. Amén.